¿Qué quieres que hablemos hoy? ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece que Pues comparta contigo de todo lo que he vivido? Todo, porque te lo que digo todo, todo, todo. todo, todo lo que te apetezca compartir. Es un poco decir cómo lo has vivido tú, cómo has sentido tú, pues digamos, antes de aplicar el método que aplico yo a después lo que estás sintiendo en tu día a día y que, no sé, qué resultados o qué cambios estás viendo de manera, pues lo que te apetezca compartir. Vale. Yo lo primero que quiero compartir es que a la hora de iniciar este proceso, sobre todo lo hice porque ya necesitaba encontrar las respuestas que faltaban dentro de mi ser, que a pesar de tanto leer, estudiar y hacer cursos, no terminaba de aportarme la quietud o libertad emocional. Era como que seguía atrapada, seguía teniendo secuestros emocionales y muchas veces no entendía ni de dónde venía. Y yo decía, hay algo dentro que no termino de comprender o que estoy jugando a esconderlo muy bien. Entonces, bueno, ya conocía un poco cómo funcionaba tu método y dije, es el momento de lanzarme a la piscina y remar a pesar de lo que me venga. Es verdad que al principio es un poco confuso porque son conceptos que muchos son nuevos y el cerebro pues tiene que procesar toda esa información, pero si realmente te dedicas más a sentir que a procesar la información, luego como que todo encaja solo. Y sé que al principio esto que te dices parece un poco loco, pero es verdad que cuando empiezas a probarlo funciona. A mí me ha aportado el que cada día vivir más desde el momento y desde cómo me siento en cada momento, me hace estar más en mí, menos en lo de fuera, con lo cual genera mucho menos estrés, porque no estás preocupado de qué es lo que va a suceder, sino más de cómo te sientes ahora con lo que está sucediendo. Entonces, es lo que dicen siempre, lo de tienes que vivir el momento y el ahora, pues es una herramienta para ser más consciente de lo que vives en el aquí y en el ahora. Además de esa toma de conciencia, a mí me produce la calma que buscaba. Sí es cierto que tenemos sacudidas porque a medida que vas indagando en ti y lo preparado que estés para afrontar tus retos personales, porque son tus propios retos, aquí no hay más competidor que tú contra ti, pero a medida que vas profundizando y vas sacando, hay algunas cosas que son realmente complicadas y, bueno, saborealas desde la perspectiva del el dolor también forma parte de la vida y déjalo ahí y ya te llegará el momento de seguir entendiendo por qué sientes ese dolor. Y al final, cuando se libera, la sensación de plenitud y de vacío es tan gratificante que después de todo eso dices, ya todo lo demás que llegue, porque si esto es así, después de abrir este agujerito, ¿cómo será abrir todos los demás, ¿no? Todos esos bloqueos emocionales que tengo. Es súper cierto y esto lo podéis hablar con cualquier persona que me conozca en un proceso de 4 meses, creo que ahora van a hacer los 5, puede ser casi ya, 3, 4 meses. Bueno, en concreto fue la formación, que la formación dura tres La meses, ¿no? formación 3 meses y ahora mismo han sido 2 meses más, ¿no? 3 y 2 son 5, porque ya estamos en febrero, Sí. 5 meses. Y no solamente porque yo percibo la calma que hay en mí, sino porque el entorno ya me lo está diciendo. De hecho, las madres nunca mienten y la mía es muy sincera. Y ella misma me lo dijo, dice, noto muchos cambios en ti, veo que te estás cuidando mucho más y tomas decisiones que en otro momento no hubiera sido capaz de tomar. Mm, He evolucionado y me siento feliz y plena con lo que estoy haciendo. Y esa tranquilidad y esa calma es que todos deberíamos de experimentar esto alguna vez, porque luego es tan placentero que vas a querer seguir nadando en ello. Entonces, para mí esto ha sido eso, calma, reencontrarme a mí misma, aceptarme, entender la vida de un proceso más sencillo de lo que lo hacemos. Y bueno, queda un camino por recorrer, pero de momento hasta ahora voy a seguir andando en él. Genial. Pues nada más que añadir. Eso es lo que tú sientes. Has hablado, lo único, has hablado de dolor, de que a veces las cosas duelen, y te pregunto si es dolor o sufrimiento, ¿sabes? El nivel de sufrimiento antes de hacer el proceso de esos 3 meses al nivel de sufrimiento actual, o sea, ¿qué es lo que ha variado ahí? Porque para mí eso es digamos, un medidor clave.
A ver, posiblemente antes el dolor lo llevaba al extremo de ahogarme y, digamos, paralizarme o incluso nublar mi percepción tanto de lo que sucedía alrededor y como de mí misma, porque era como que es como si estuvieses leyendo un libro y te metes en el personaje y ese personaje realmente no eres tú, pero tú te crees que eres ese personaje. Entonces, eso pasaba antes. Ahora me leo el libro desde la distancia, pero tengo la capacidad de darme cuenta de que la situación es simplemente algo que está sucediendo, es simplemente la historia del libro. Y desde esa perspectiva, al verme a mí, el dolor o sufrimiento no es como tal, puedes tener la sensación emocional, pero la trasladas de un modo diferente a la parte consciente. Cuando percibes ese dolor, al respirar y tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo en ti, mmm, bajas la intensidad, no se quita porque está, pero lo entiendes, porque también entiendes que es parte de la vida, o sea, tú no puedes evitar que pasen las cosas, están ahí. Lo importante es que a pesar de que lo pases, porque lo tendrás que pasar, aceptes que eso es así. Entonces, la carga emocional o el peso o el dolor o el desgaste desaparece. Se transforma solo en esa emoción consciente en la que dices, bueno, duele, hay que pasarlo, si es así, gracias, porque esto me va además a ayudar a que lo siguiente lo entienda aún mejor, o incluso ya no solo en ti, sino cuando hables con otras personas y hables del dolor, no lo vivirás desde la parte de me pongo en sus zapatos, sino de entiendo, sé qué zapatos te has puesto y puedo respetarlo, porque eso también te hace secuestrarte a ti emocionalmente y a mí también me ha dado el paso de no ser tan salvadora ni tan empática porque eso me desgastaba muchísimo. Entonces imagínate todo lo que he hecho con ese proceso de entender el sufrimiento de otro modo. Además que durante el proceso yo tuve una pérdida de dos seres a los que quiero muchísimo, porque no los olvidaré nunca, y para mí fue duro, o sea, no fue fácil y todavía estoy en el proceso de duelo, pero les doy las gracias y lo veo desde una perspectiva que al principio no entendía, pero a medida que fui transitando esa emoción, calmó en mí y me dio herramientas para estar, es que la respuesta es estar más en calma. A mí me han otorgado mucha más calma. Hablabas de antes de los secuestros emocionales que a pesar de haber usado otro tipo de formaciones, otras herramientas, otros procesos para intentar Sí. convivir o llevar mejor esos secuestros emocionales, ¿cuál ha sido la diferencia en esa vivencia en concreto de, pues bueno, pues cuando la emoción te está invadiendo, la diferencia de antes, de vivirla de cómo la vivías antes, a vivirla como la vives ahora? Pues mira, de entrada, si fuese la de antes, muy probablemente, además de pasarme los días y la vida llorando triste por los rincones y sintiéndome culpable por no haber hecho todo lo posible, porque al final siempre te buscas la culpa, si me hubiera buscado esa culpa, también además eso me hubiera afectado a nivel, o sea, con mis relaciones de mi entorno, tanto con mi familia como con mi trabajo, con todo, porque me hubiera afectado seguro y hoy por hoy ha sido al contrario, o sea, he sabido guardar mi tiempo para mí, eh, compartirlo con ellos de una manera mucho más plena, siendo sincera además con lo que he sentido y a pesar de que sintiese en algún momento oye, la emoción de culpa existe, pero sé desde dónde existe. Existe desde la necesidad de salvarlo todo y entonces el entender que mi salvadora personal me estaba haciendo sentir un dolor que no era controlable para mí porque no era cierto, a mí eso me aportó el que en general mi entorno lo viví de una manera mucho menos tensa, con lo cual eso también me facilitó vivirlo a mí de otra manera. No sé si con esto me explico. Para mí sí, Ha sido, para sí, mí sí, supongo completamente. que el que lo entienda desde fuera a lo mejor puede decir, pero ¿qué está diciendo la loca esta? Es tan sencillo como que muchas veces intentamos que, mira, os voy a poner un ejemplo. Mi madre tiene la costumbre, yo creo que como todas las madres, de que casi todo lo que puede hacértelo te lo hace para evitarte que sufras o que te pasen cosas y te Eso es falta muy el propio tupper de o una quieres no sé madre. qué. Es muy de madre, muy de madre. Entonces, yo el otro día le dije a mi madre, mami, yo sé que tú lo haces por cuidarme, pero yo ya me sé cuidar sola. Entonces, yo te agradezco todo lo que tú haces
pero no hace falta. Tremendo berrinche se cogió mi madre, porque claro, ella está en el plan de cuidadora, es su papel de madre. Entonces, a mí me pasaba un poco igual con mis gatos, yo era su cuidadora. Entonces, al yo perder el rol, primero empiezas con el soy culpable, mi madre piensa soy culpable porque claro, mi niña no quiere comerse mi tupper y estoy dejando que esté cansada, cada uno con su papeleta, ¿no? Entonces, el vivir esa papeleta es lo que no te hace ser consciente de la realidad, o sea, la realidad es lo que ha pasado y todo lo demás son los personajes que nosotros le hemos ido añadiendo a nuestra propia papeleta, a nuestra historia, al papel que hemos elegido vivir. Y somos parte de eso y a la vez no lo somos. Lo somos tanto como dejamos que vivan en nosotros. Entonces, yo decidí vivir esa pérdida desde, desde el guionista, no desde los papeles. Yo decidí entender cómo lo he vivido, qué guiones interfieren en esa experiencia y a través de eso lo he transitado con un dolor más tolerante, más gratificante y además de mucho aprendizaje hacia esos personajes que yo he vivido con ellos y he convivido y que siguen estando en mí. Pero ahora los entiendo, es como si nos sentásemos a una mesa y todos hablásemos. Es como, ahora hablo contigo y son todos parte de esa experiencia. Y la ves de una manera distinta. No se van a ir, pero van a hablar a un volumen en el que no te van a dejar que te quedes sordo. Entonces vas a poder hablar desde más desde ti y menos desde esos personajes que te quieren dar su idea. Sí, un poco. Y ya para terminar, es un poco preguntarte la diferencia para afrontar los conflictos del día a día, o sea, tanto en el terreno personal, de pareja o laboral, o sea, si hay un cambio en cómo afrontas tus conflictos de día a día. No tiene por qué ser un gran conflicto, pero bueno, pues esas pequeñas cosas que nos molestan o gran conflicto, o sea, no. Me refiero al cambio en el día a día de tus relaciones. Para mí en absolutamente, te diría, todo ha sido un cambio, porque para mí una parte súper importante era el aprender a vivir con más calma y con menos correr y menos control. El control es una, como nos decías tú, yo soy nativa del control, ¿no? Y vivimos dentro de esa, somos esa natividad y solamente el aprender a soltar ya para mí ha sido una manera de cambiar mi manera de experimentar todo. Y cada vez que se me torcía algo, el decir, perfecto, pues esto tiene que ser así, es así, pues ya está. Y solamente el aprender y practicar esto ha sido un cambio total en mi vida porque la calma ha entrado en mi vida. Y el aprender Claro, a cuando gestionar eso, la frase esa es muy buena, la calma ha entrado en mi vida, claro, cuando eso es el reflejo de un cambio de la relación contigo mismo, ¿no? Y se ve reflejado en las relaciones con los demás, claro. todo, en todo, en todo, sí. Que, bueno, Sí. pues por mi parte creo que es un testimonio ya bastante amplio y estoy súper agradecida de que me permitas grabarlo para poder compartirlo pues con otras personas que les pueda ayudar, les pueda resonar y puedan animarse a, a vivir un proceso como el tuyo, o Joder. igual Yo de quiero decirte maravilloso. una cosa, Monse, porque tal vez la gente está hablando de, o sea, o van a tener contacto contigo para oír esto de estamos hablando de lo del curso, ¿no? Pero ciertamente yo te conozco hace muchos años ya y yo he de decir que una de las cosas que me terminó de lanzar a hacer la formación fue que hace unos años atrás yo tuve un crack en mi vida, o sea, casi, casi no, o sea, yo decidí que yo quería acabar con mi vida y dije, ya está, o sea, no puedo más. Y creo que cada vez hay más gente en ese mismo estado. Tal vez hay gente que lo Estoy está de pasando acuerdo, ¿eh? ahora, tal vez Estoy lo de pasa acuerdo porque es dentro que de un además tiempo. en los últimos Es algo meses que cada vez se oye más. Sí. mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, Que me han mandado mensajes, gente con la que he uf, trabajado, decir, es que tengo este tipo de ideas en la cabeza. Sí. pues se te pasan, sí se te pasan. Y estamos hablando de que era 4 años antes o 5, o sea, hace un tiempo. Y ese día yo no sé por qué decidí hablar contigo, te mandé un mensaje, no recuerdo muy bien cómo fue la situación, pero sé que contacté contigo y te dije, Mons, es que me quiero morir. Y simplemente me diste 4 cosas y me dijiste, Patri, me parece perfecto. Si es lo que tú decides, pues ese es tu camino, pero plantéate esto. Y me diste 4 cosas ahí
Y simplemente con esas 4 herramientas he caminado hasta hoy, que estaba preparada a afrontar el resto de todo ese trabajo personal que había dejado en modo pausa por miedo a enfrentarme a él. Entonces, he de Pues decirte que sí. solo con esas 4 cosas que hablamos ese día, para mí fue un cambio, un antes y un después. Aquí sigo. De hecho, jamás pensé volver a emprender un negocio nuevo y lo volví a hacer y lo hice desde una perspectiva completamente diferente. Y bueno, yo sí que he de darte las gracias por darme la oportunidad de reencontrarme. Wow, gracias a ti por el regalo que me acabas de hacer. Sí, sí, muy bestia, muchas gracias. Es importante eso que has dicho del miedo que tenemos a enfrentarnos a nosotros A y al final, nosotros. cuando damos ese salto de saltar ese miedo, nos damos cuenta de a qué le he estado teniendo tanto miedo, si Tanto miedo. realmente si realmente cuando estaba mal era antes de saltar ese miedo, ¿no? Pero tenemos esa sensación de ese miedo porque al final dices, es que no quiero soltar este control, ¿no? Te da una falsa sensación de seguridad, pero genial, bueno, vamos, me ha llegado al corazón, total. Muchas gracias. Te mando un A ti, súper abrazote. siempre. Y yo a ti. Gracias. Y a por un grupo grande y enorme que quiera sanarse. Claro que sí.